Con José Lloreda, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de la hora de la verdad. Hace unas cuantas horas, 2 días o 3 días, apareció una noticia en materia petrolera diciendo que la menor producción y la menor exportación de petróleo de Venezuela y de Irán la iban a suplir y la estaban supliendo los Estados Unidos con su mayor producción de petróleo. ¿Cuál es esa producción gigantesca de petróleo? La producción de esquisto, de petróleo no convencional. Los Estados Unidos es de lejos el primer productor de petróleo del mundo, basado en esquisto. Quiere decir que los norteamericanos no van a tomar agua, quiere decir que están destruyendo el medio ambiente, quiere decir que están acabando con su país con tal de producir petróleo. Háganos este comentario, por favor, doctor Lloreda. Fernando, usted lo ha dicho, Estados Unidos es el principal productor de petróleo y esto en razón del desarrollo de sus yacimientos no convencionales utilizando fracking. Pero no solo Estados Unidos, es que en este momento Canadá es un gran productor exportador de petróleo, de gas, pero no solo Canadá, también lo empiezan a hacer los chinos, los rusos, Argentina, Inglaterra, porque no se quiere quedar sin gas y el gas del Mar del Norte pues se le está acabando. Entonces, pues eso explica que más o menos hoy día casi el 10% de la producción de petróleo del mundo sea con fracking y alrededor del 30% de la producción de gas. Pero nosotros en Colombia, infortunadamente, pues llevamos entre 8 y 10 años discutiendo si iniciamos unos proyectos de carácter exploratorio. Doctor Lloreda, tratemos el asunto con dos caras de la moneda. Aquí hemos dicho y repetido insistentemente que si Colombia tiene que importar petróleo no tendrá con qué sobrevivir. Pero si llega a explorar y a explotar el fracking que está probado que se tiene y que sería una cosa relativamente sencilla precisar dónde están los pozos y en cantidades enormes, Colombia tendría una situación de bonanza económica excepcional y tendría petróleo para 3 o 4 veces lo que está previsto, ya asegurado simplemente con lo que se sabe que existe. Es decir, tendríamos que multiplicar los 5 o 6 años de autosuficiencia por 3 o por 4. ¿Eso es así? ¿Son los cálculos que ustedes tienen? Es así, unos análisis que hemos hecho únicamente con el desarrollo de los 4 proyectos piloto que aspiramos a que se inicien, si no este año, por tarde el próximo año, en el Magdalena Medio y también en la cuenca de Ranchería, nos indicarían que ya en pleno desarrollo de esos proyectos podrían aportar al país alrededor de 450,000 barriles diarios y tendríamos ahí unas reservas de petróleo por 3 o 4 veces las que tenemos hoy día y de gas también por 20 o 25 años. Esto sin perjuicio de los aportes a los ingresos públicos que se estiman en aproximadamente 36,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de sumas muy importantes para las rentas nacionales, sumas en regalías y lo que es fundamental es autosuficiencia en petróleo y gas. Doctor Lloreda, vimos una noticia por otro medio de comunicación, según la cual si no hacemos nuevos hallazgos de gas, estamos condenados a importarlo a partir del año 2022, es decir, dentro de 3 años. ¿Eso es cierto? Así es, infortunadamente, la noticia que publicó en estos días da cuenta de las reservas probadas a 31 de diciembre del año 2018, que indican que hay un leve incremento en las reservas de crudo, pero cuando estamos hablando que pasamos de 5.7 a 6.2 años, estamos hablando realmente de 6 meses más de reservas, que eso no es nada. En cambio, las de gas probadas se reducen y si no logramos impulsar con decisión la exploración, entre ellos, por supuesto, de yacimientos no convencionales, como usted lo dice, pues vamos tristemente a terminar siendo importadores de gas, con lo que eso significa el incremento de precios de gas en los hogares, incremento de precio del gas para la industria, para la generación eléctrica, porque el gas importado necesariamente es más costoso que el gas hecho en casa.
Entonces, pues sí, ese es el escenario, ese es el panorama, y pues ojalá los colombianos seamos conscientes de ello. Bueno, doctor Lloreda, y entonces ahora sí la pregunta de rigor, ¿en qué estamos? La ministra se ha pronunciado una y mil veces en favor de estos proyectos de fracking. Sabemos que el embajador en Washington se ha ofrecido muy cordialmente para llevar delegaciones colombianas de expertos, de técnicos, para que miren cómo es la explotación de fracking en los Estados Unidos a la altura de nuestro tiempo, con la ciencia y la tecnología que están disponibles para este efecto y demostrar que ni es la destrucción, ni es el fin del mundo, ni pasa absolutamente nada con eso. Pero por otra parte tenemos las declaraciones de campaña del presidente Duque, entonces candidato, diciendo que él no autorizaría el fracking. Y le tenemos que preguntar finalmente en qué estamos. Fernando, el gobierno tomó una decisión, en mi sentir, totalmente responsable, y fue convocar un grupo de expertos independientes donde hay geólogos, hay ingenieros ambientales, en fin, personas que merecen el mayor respeto. Y lo que esta comisión señaló es, uno, que Colombia sí cuenta con la regulación requerida y exigida para estos desarrollos. Dos, que los riesgos son unos riesgos totalmente identificables, se pueden prevenir, se pueden manejar. Tres, que las empresas que están dispuestas y listas para desarrollar lo no convencional en Colombia son empresas serias con experiencia internacional, y que Colombia está lista y preparada para avanzar ya con la fase exploratoria, traer unos pilotos. Eso creo que fue muy importante, y en este momento el gobierno lo que está es poniendo en blanco y negro en las recomendaciones de esa comisión de expertos. Nosotros estamos aportando elementos sobre cuáles de esas recomendaciones consideramos que tienen todo el sentido, que son la mayoría, cuáles pondrían de pronto en riesgo la viabilidad de los proyectos, pero lo que nosotros esperamos es que con el liderazgo de la ministra y la decisión del gobierno, ojalá el desarrollo de esos yacimientos se inicie pronto. Eso es lo responsable para el país, y consideramos que no podemos darle más largas a esa decisión. Bueno, se lo voy a poner pues de manera más directa. Esto está en manos finalmente del presidente de la República, el que tiene que decir sí, háganse las investigaciones, sí, vamos adelante con estos temas, es el presidente. Es el presidente como cabeza de gobierno, pero quiero insistir una cosa, Fernando, y es que esa comisión de expertos la convoca la ministra de Minas y Energía con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por supuesto con el aval y el liderazgo y la directriz del presidente de la República. Y yo creo que el gobierno, con el presidente a la cabeza, pues el tema lo está analizando, pero yo la verdad yo en eso soy muy realista, y también soy optimista, porque veo que al interior del gobierno en este momento hay un gran sentido de responsabilidad con la autosuficiencia energética del país, con la sostenibilidad fiscal de Colombia, porque lo que Colombia no puede es correr el riesgo de perder ni la una ni la otra. Doctor Francisco José Lloreda, tenemos que hacerle un par de preguntas en la que le rogamos tenga respuestas muy sencillas, porque no se le olvide que nuestra audiencia es de centenares de miles de personas que no son expertas en estas materias y quieren tener las cosas en claro. Si hoy dijéramos, bueno, vamos adelante con estos proyectos, ¿cuánto tiempo? Desde luego que estas son variables y puede cambiar por lo mismo, por lo que son variables, pero así en grandes números, ¿cuánto tiempo tomaría este proyecto tomarían estos proyectos para estar en desarrollo? ¿Cuánto tiempo? Fernando, podría tomar entre un año y máximo 2 años, porque se iniciaría la fase exploratoria, y esto partiendo de la premisa de contar con las licencias ambientales, con los permisos requeridos. Esos proyectos, 4 proyectos pilotos que yo estoy señalando en el Valle Medio de Magdalena y en la cuenca Cesar Ranchería,
implicarían aproximadamente inicialmente unas 12 pozos exploratorios, pues luego tendría que incrementarse, pero creo que entre 1 máximo 2 años podría estar en pleno desarrollo esos proyectos y desarrollo de los no convencionales y empezando pues a aportarle al país petróleo, gas y por supuesto divisas. Claro, pero se necesitan primero los permisos ambientales. Así es, así es. En este momento todos los proyectos están tramitando las licencias ambientales y pues por supuesto que se requieren esas licencias ambientales y unas licencias pues que permitan que esos proyectos se desarrollen primero en la fase exploratoria y de la manera más rápida en un momento u otro para pasar a la fase de producción. Bueno, doctor Lloreda, y nos salimos un poco del tema para hacer una pregunta que nos repiten nuestros oyentes y que le dijimos, se lo vamos a pedir al doctor Lloreda, que como él es un experto y un académico en estas materias, lo puede explicar con facilidad. Hay dos cotizaciones de petróleo en el mundo, el WTI, que es referencia a Texas, y el Brent, que es referencia del Mar del Norte. ¿Pero qué? Uno produce petróleo y dice, yo quiero ser Brent o yo quiero ser WTI, pues la diferencia es de $10 por barril, todos quisieran ser Brent. ¿Cuál es la diferencia entre ambos petróleos y por qué esa diferencia de precio tan marcado entre uno y otro? Fernando, dos cosas. Lo primero, porque son referencias a lo que se compra y se vende el petróleo en Europa y lo que se compra y se vende el petróleo con referencia en Texas, que es WTI, como usted lo dice. Uno. Dos, el mercado europeo es un mercado con un petróleo de crudos más pesados y mientras el WTI, en el caso de Texas, es un mercado de crudos más livianos. Entonces, en parte la diferencia de precios tiene que ver con eso. Hoy día Colombia, la mitad del petróleo que produce Colombia es petróleo pesado y como usted lo está señalando, y eso significa entonces que para el caso de Colombia, en la mayoría de los casos utilizamos la referencia Brent, pero usted lo dijo, la diferencia tiene que ver por el tipo de crudos que se terminan transando, lo uno, y el petróleo, el crudo pesado es un crudo que es más un mayor refinación, un tratamiento más costoso para poderlo pues convertir en los derivados del petróleo. Y entonces, ¿por qué Colombia es referencia a Brent cuando sus petróleos son muy pesados? Precisamente por eso, Fernando, porque buena parte de ese petróleo colombiano que es pesado se vende y se transa en Europa y hacia el Asia. Entonces, esa es la referencia que se utiliza en buena parte de la venta de petróleo al exterior. Hace un tiempo largo, pues Colombia, el principal comprador del petróleo colombiano, pues eran los Estados Unidos, en fin, pero hoy día pues son los países asiáticos y pues también, y eso hace entonces que en la medida que tenemos más crudos pesados, entonces la referencia que más utilizamos es la Brent. Bueno, la que más utilizamos es la Brent, pero el tema es saber a cuánto realmente nos pagan el petróleo. Y pregunta de oro, ¿este petróleo de esquisto de los Estados Unidos sale liviano, sale pesado, o eso depende de la región o depende de qué? Eso como conectado con el caso nuestro para saber si en estos nuevos proyectos de fracking tendríamos petróleo liviano o petróleo pesado. La información que tenemos es que en el caso de Valle Medio Magdalena lo que hay es crudo liviano, lo cual pues es extraordinario porque es un crudo que es menos costoso de sacar y pues por supuesto en los mercados internacionales es muy apetecido, sin perjuicio del gas, usualmente pues el petróleo viene acompañado de gas, salvo que sean unos yacimientos principalmente de gas o al revés. En Estados Unidos, usted lo decía, hay algunos campos que son principalmente de gas, otros son de petróleo en no convencionales. El caso de Colombia, la información que tenemos es que sería crudo y liviano, lo cual sería extraordinario. Extraordinario, más fácil de sacar y más caro en los mercados internacionales. Pues ese tiene
es más fácil de comercializar porque necesita un menor proceso de refinación. De refinación. Y también es menos costoso de transportar, porque el crudo pesado es como si fuera un alquitrán, entonces necesariamente usted le tiene que mezclar nafta, tiene que mezclarle derivados de petróleo para poderlo hacer más líquido, para poderlo transportar por el sistema de oleoductos. En el caso del crudo liviano, pues eso es como estar transportando prácticamente agua o gasolina como la conocemos en las estaciones de servicio. Es un crudo que es fácil de transportar, es menos costoso, es muy apetecido, es más fácil de extraer también. Entonces, la información, repito, con la que contamos es que en el Valle Medio del Magdalena lo que habría, y esperemos que logremos confirmarlo, son crudos livianos. Bueno, entonces seguimos esperando la decisión presidencial y seguimos esperando porque la comisión de expertos ya se pronunció, ya dijo lo que tenía que decir, ¿no es cierto? Esa comisión ya se manifestó. Así es. Muy bien. Entonces, ya la comisión de expertos dijo, Colombia está preparada y recomienda avanzar con la fase exploratoria, con unos proyectos pilotos de industria, que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que es el primer paso, pero necesitamos arrancar ya. Necesitamos arrancar ya. Por Dios, arranquemos ya. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, como siempre, inmensamente agradecidos con su generosidad y su tiempo con la hora de la verdad. Un abrazo para ti, Fernando, para la audiencia, un gran saludo y continuaremos trabajando en esta línea porque es lo responsable con Colombia. Sí, señor, muchísimas gracias. Es lo responsable con Colombia. Son las últimas palabras de esta entrevista de Francisco José Lloreda.